Bien, buenos días jóvenes. ¿Sí me escuchan bien? Pueden responder en el chat. Déjenme ponerlo aquí en el chat. ¿Todos me escuchan? Bien, vamos entonces a comenzar el tema 3. Torsión en barras circulares. Básicamente los elementos sometidos a torsión, eh, pues son elementos que se le aplica un par a lo largo del eje longitudinal. En esta clase vamos a estudiar esas deformaciones y vamos a deducir la fórmula para calcular el esfuerzo debido a torsión. Entonces, como decía ahorita, la torsión no es más que un par de momentos que tiende a torcer el elemento sobre su eje longitudinal. O sea, aplicamos un momento alrededor del eje longitudinal. Se pueden mencionar varios ejemplos de momentos torsionantes que lo vemos todos los días, ¿no? Cuando, por ejemplo, aflojamos un tornillo, se aplica un momento torsor. Aquí se puede observar. Nosotros agarramos el destornillador y entonces aplicamos un par de fuerzas, ¿no? O por ejemplo, cuando se afloja una rueda, un tornillo de una rueda, también ahí se aplica un par de fuerzas. Aquí está, una fuerza hacia arriba, una hacia abajo, la misma intensidad, ¿verdad? Se genera un par que hace rotar el tornillo. Entonces sería como es a lo largo del eje, sería un momento torsor. Recuerden que lo que es el momento per se no existe, ¿no? Sino que siempre va a existir un par de fuerzas. Aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, fíjense que nosotros tenemos un par de fuerzas, P1, y aquí sería P2, que están a una distancia de 1, me van a generar un momento torsionante igual a P1 por T1, mientras que en este caso aquí sería un momento igual a P2 por T2. Entonces, para fines prácticos, lo podemos representar vectorialmente mediante una flecha eh, o sea, un vector con dos flechas, o también lo podemos representar de esta manera, ¿no? Esto sería una representación, porque físicamente no es posible. O sea, físicamente lo que pasa es esto, ¿no? Hay un par de fuerzas, ¿no? Y entonces, para fines prácticos, lo representamos de esta manera, ¿no? Siempre representamos los momentos así, ¿no? Pero hay que tomar muy en cuenta o tener presente que básicamente se trata de un par de fuerzas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, eh, aquí hay un ejemplo, bueno, no sería un ejemplo, sino más bien una ilustración. Esto es un puente que se encuentra en Holanda. Buscando así información lo vimos. Se trata de un puente que representa la torsión en un elemento rectangular. Si se fijan, aquí se puede apreciar muy perfectamente. O sea, fíjense que aquí la sección está, está así, ¿verdad? Y entonces en el otro extremo la sección viene así, o sea, tiene un giro, ¿no? Entonces, básicamente, esto lo que representaría sería como si fuera un elemento que ha sido sometido a una torsión, ¿no? O sea, que esto está así, tiene un momento así, y entonces aquí se aplicó un momento así. Y entonces como si el puente hubiese girado. Claro, para fabricar estos elementos, obviamente,
para fabricar este elemento, por ejemplo, obviamente hubo que someterlo a una cierta torsión, ¿no? Y lo mismo pasa aquí arriba, ¿no? Si se fijan en este elemento que está acá, ah, que incluso se ve que tiene cierta inclinación, pues hubo que someterlo a una torsión, ¿no? Aquí se ve otra vista desde el otro ángulo. Esta sería la entrada. Fíjense que la entrada aquí está más ancha acá. Y fíjense aquí del otro lado cómo se ve. Claro, esto sería un elemento rectangular. En el caso de nosotros vamos a estudiar, como dije, torsión en elementos circulares. Aunque más adelante vamos a ver algo en sesiones no circulares, pero que realmente la deducción de las ecuaciones para sesiones no rectangulares escapa de lo que es la mecánica de materiales. Ya para poder determinar las ecuaciones de torsión para otro tipo de elementos que no sean sesiones circulares, tendríamos que recurrir ya a teoría de elasticidad y resolver ecuaciones más complejas. Entonces, como decía, fíjense, aquí se ve el elemento rectangular sometido a torsión. Fíjense que es muy similar a lo que vimos en el caso del puente, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar básicamente lo que son secciones circulares, aquí se ve, ¿verdad? Que están sometidas a un momento torsor, ¿verdad? Que es básicamente un momento a lo largo del eje longitudinal, aquí se ve, ¿no? O sea, nosotros tenemos un momento a lo largo del eje longitudinal. Entonces debemos de seguir la regla de la mano derecha. Bueno, más adelante lo vamos a ver, para fines de representar ese momento. Entonces, como decía, nosotros vamos a estudiar sesiones circulares. En el caso de las sesiones circulares, cuando se aplica el momento torsor, ¿qué pasa? Las sesiones rectas, como dicen aquí, las sesiones rectas giran alrededor de su centro de gravedad por simetría axial respecto al eje de la pieza. Las sesiones rectas se conservan circulares y planas en la deformación. Los radios de la sesión se conservan rectos en la deformación. El ángulo entre dos radios, cualesquiera, de la sección permanece inalterado en la deformación. Y por último, existe un comportamiento elástico lineal, ¿no? Ley de Hooke. O sea que podemos relacionar la deformación con los esfuerzos, ¿verdad? Hay una relación lineal entre deformación y esfuerzo. Entonces, en una sesión, ¿qué pasa en una sesión circular? En una pieza recta de sección circular sometida a torsión pura, la deformación es tal que cada sección gira alrededor del centro sin deformarse en su plano y sin alabearse, como si fuera un disco rígido. Eso solo pasa en las secciones circulares, como vamos a ver más adelante, en otro tipo de sección, como existen deformaciones fuera del plano, entonces ya no es posible aplicar las ecuaciones de la mecánica de materiales, como decía. Entonces, en el caso de las secciones circulares, que la sección gira y permanece plana, ¿verdad? Las fibras longitudinales de la pieza se deforman en hélice, ¿no? Lo que vemos acá, ¿no? Fíjense que tengo este punto acá, ¿va? Tengo este punto acá, aplico torsión y entonces el punto se mueve hacia acá, ¿de acuerdo? Y toda la sección permanece plana. Hay un giro phi, ¿de acuerdo? Aquí se puede ver, ¿no? Tengo el punto C, se desplaza al punto C', ¿no? Tengo el punto D, se desplaza al punto D'. Si se fijan, aquí lo que tengo es un cambio de forma, ¿verdad? De los elementos que conforman la barra, ¿no? O sea, hay una deformación por cortante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo podemos ver, tengo esta barra circular, la recta AB, se aplica un momento torsor, entonces el punto A se mueve al punto A', ¿no? Hay un giro phi. Ese giro phi, ¿verdad? Aquí está antes de la deformación, aquí está después de la deformación, genera una deformación angular, ¿de acuerdo? Aquí se ve el elemento deformado, aquí se ve cuánto sería la deformación. Una deformación angular, fíjense, aquí está, una deformación angular, que básicamente esa deformación angular, fíjense, este elemento que está acá, ¿no? O sea, este elemento que tenemos representado acá, básicamente sería esto que está aquí, ¿no?
Esto que está aquí, A. Entonces, sería una deformación angular, ¿verdad? Y entonces la deformación angular está asociada a esfuerzo cortante. O sea que cuando nosotros tenemos un elemento sometido a torsión pura, un elemento circular, pues básicamente lo que se genera en la sección son esfuerzos cortantes, ¿de acuerdo? O sea, fíjense que entonces se generaría aquí, vamos a ver si lo puedo dibujar, se generarían aquí, perdón, se generaría aquí esfuerzo cortante. O sea, yo tengo un esfuerzo cortante aquí así, tengo un esfuerzo cortante aquí así, tengo un esfuerzo cortante aquí así, y tengo un esfuerzo cortante aquí así. Por eso es que cuando ustedes tienen un elemento de madera sometido a torsión, pues se genera una grieta longitudinal, por lo mismo que pasa en el caso de las vigas, ¿verdad? Como habíamos discutido en el tema anterior, que la madera tiene resistencia diferente en la dirección de análisis, por tanto, aunque tenemos el mismo valor de esfuerzo, tengo una menor resistencia a lo largo de la barra y entonces se genera la grieta a lo largo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está, o sea, tenemos que la deformación cortante se relaciona con el esfuerzo cortante. Aquí está, un esfuerzo cortante básicamente me genera deformación cortante. Y esas deformaciones están relacionadas con los esfuerzos mediante la ley de Hooke, ¿no? Fíjense aquí, esta sería una curva de comportamiento de un material sometido a esfuerzo cortante. Este primer tramo sería el tramo elástico lineal, esto que está acá, que es la parte donde se supone que estamos analizando nuestra barra, ¿no? La barra tiene un comportamiento elástico lineal y por tanto los esfuerzos son directamente proporcionales a la deformación. Entonces, de acuerdo a eso, aquí está, los esfuerzos cortantes son directamente proporcionales a la deformación cortante. Esto que está aquí, ya lo habíamos visto en el tema anterior, es el módulo cortante, ¿verdad? Del material. Representa la rigidez cortante del material, que se relaciona con el módulo de Young y con la relación de Poisson mediante esta ecuación, creo que también ya la habíamos visto, ¿no? O sea que no son independientes. Si el material es elástico lineal, se debe de cumplir esa relación que está ahí. Bien, vamos entonces a estudiar esa deformación, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, cuando se aplica el momento torsor, la torsión, se genera un giro, ¿verdad? Que hace que el elemento cambie de forma, ¿verdad? Hay una deformación cortante y por tanto hay esfuerzo cortante, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, un disco de ancho de X, ¿verdad? O sea, tenemos que esta distancia que está aquí es una distancia de X. Entonces, tenemos que a una distancia ρ ocurre una deformación gamma. Y a una distancia c, que sería la distancia máxima, o sea, c sería el radio de la sección, pues obviamente ocurre la deformación máxima. ¿De acuerdo? O sea, tengo a una distancia ρ una deformación gamma y a una distancia c una deformación gamma máxima. Fíjense que hay un giro phi, en este caso de phi, ¿verdad? Porque estoy haciendo una rebanada de x. Ese giro de phi se mantiene constante, ¿no? En toda la sección. O sea, en esta sección, en ese corte ahí, el ángulo de phi es constante. Entonces, haciendo un análisis de compatibilidad de deformaciones, tenemos que, tomando el triángulo que hay aquí, ¿verdad? A ver si lo puedo dibujar. O sea, nosotros tenemos un triángulo ahí. A ver si lo pongo por aquí. O sea, tenemos básicamente esto.
Esta sería la curva, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que a una distancia ρ cualquiera, va, yo tengo una deformación, aquí yo tengo de phi, ¿no? Ah, ok, esto sería de phi. Esto es el ángulo de phi. Entonces tengo aquí AB, aunque no lo puse acá, pero fíjense que la distancia AB, ¿verdad? La distancia AB, que es una curva, ¿verdad? Va a ser igual al radio ρ por el ángulo de phi. ¿De acuerdo? Mientras que del otro lado, fíjense que aquí también se genera un triángulo, si lo veo en elevación, o sea, si lo vemos lateralmente, déjenme ponérselo acá, si lo veo lateralmente, ¿verdad? Estamos diciendo que esto que está aquí, estamos diciendo que esto que está aquí es de X, ponerlo aquí de X, y entonces, si vemos, o sea, lo estamos viendo en elevación, estamos hablando de que tenemos algo así. Este es el punto A, ¿verdad? Que mencionamos ahorita. Bueno, vamos a ponerlo como lo puse aquí en la elevación frontal, vamos a decir. Este es el punto A. Y entonces cuando ocurre la deformación, se mueve al punto B. Entonces fíjense que tengo un triángulo aquí, se forma un triángulo. Esto que está aquí es un triángulo, ¿verdad? Que tiene una base de X. Y este ángulo que está acá, ese ángulo que está acá, es el ángulo gamma, ¿no? Fíjense aquí, gamma, ¿no? O sea, básicamente lo que estamos analizando sería este triángulo que está acá. Que si lo veo en elevación, voy a tener AB, gamma. Entonces, fíjense que aquí igualmente voy a tener que AB va a ser igual, ¿verdad? Estamos considerando deformaciones pequeñas, ¿verdad? En realidad debería ser AB igual a dx, ¿verdad? Por la tangente de gamma. En este caso, como tenemos deformaciones pequeñas, o sea, vamos a tener que sería igual a dx si tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Por la tangente de gamma. Ahora, la tangente de gamma, por tener deformaciones muy pequeñas, es prácticamente igual, como vamos a ver más adelante, a gamma. Y por tanto, AB lo puedo escribir como gamma de X, que es básicamente lo que nosotros tenemos aquí. O sea, tenemos ρ de phi, ¿verdad? Que es igual a AB, y tenemos gamma de X, que es igual a AB. Por tanto, ρ de phi es igual a gamma de X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, despejando de ahí a gamma, vamos a tener que gamma es igual a ρ por de phi de X. Ya habíamos dicho que de phi de X sería constante en toda la sesión, ¿no? Esto es constante. Entonces, fíjense que la deformación gamma, la deformación cortante, varía con ρ de forma lineal, ¿no? Porque de phi de X es constante, ¿no? Y por tanto, la deformación tiene una variación lineal dependiendo de ρ, ¿no? Es cero aquí cuando el ρ es cero, ¿verdad? Y máximo cuando ρ es c, ¿de acuerdo? O sea, tenemos que
gamma es 0 para rho igual a 0 y gamma es máximo para rho igual a C. Hay una variación lineal de la deformación, ¿de acuerdo? Déjame borrar eso que no, para que pueda. Bien. Entonces, aplicando la ley de Hooke, ¿verdad? Dijimos que el material es elástico lineal, hay una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación. Vamos a tener entonces que el esfuerzo cortante es igual a el módulo cortante por la deformación cortante, como dijimos. Por lo tanto, yo puedo decir que la deformación cortante es igual al esfuerzo cortante entre el módulo cortante, y sustituyendo en esta ecuación que está acá, vamos a tener entonces que se cumple esta relación que está acá. O sea, fíjense que dijimos que hay una relación lineal, una variación lineal de la deformación, y por tanto hay una variación lineal de los esfuerzos. Aquí se ve, ¿no? Hay una variación lineal de la deformación, por lo tanto hay una deformación lineal de los esfuerzos. Voy a tener que el esfuerzo aquí en el centro es 0 y que en el extremo, en la fibra extrema, sería un esfuerzo cortante máximo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya vimos que la torsión básicamente produce esfuerzo cortante, ¿no? La torsión produce deformación cortante y por tanto está asociada a esfuerzo cortante. Aquí se ve, ¿no? O sea, cuando tenemos un momento torsor, se genera esfuerzo cortante en el plano de la sección. Por tanto, si aplicamos el equilibrio, ¿de acuerdo? O sea, ya vimos compatibilidad de formaciones, ley de Hooke, ahora vamos a aplicar el equilibrio, ¿no? Que serían los tres principios de la mecánica. O sea, nosotros tenemos que, como hay esfuerzo de formaciones cortantes, se asocian esfuerzos cortantes. Y que esos esfuerzos varían de forma lineal, igual que la deformación. ¿Sí? Aquí se puede ver, ¿verdad? Un volumen de esfuerzo. Tengo el esfuerzo rasante a la sección, y como tengo esfuerzo rasante a la sección, también tengo esfuerzo a lo largo, en la dirección longitudinal, ¿no? Aquí se puede ver, ¿de acuerdo? O sea, fíjense, esta cara que está acá sería, esta cara que está acá sería la cara de la sección, que tenemos esfuerzo. Fíjense que hay un esfuerzo, ¿verdad? Que aparece ahí. Y entonces, como hay un esfuerzo en esa cara, debe de aparecer un esfuerzo en la parte longitudinal. Y así mismo también aparecen esfuerzos en las demás caras, ¿no? O sea que si lo veo de frente, o si lo veo, vamos a decir, como en elevación, ¿verdad? O sea, si lo vemos así, pues básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos, si esta es la cara de la sección, aquí aparece un esfuerzo, esta es la cara de la sección, si aparece un esfuerzo acá, debe aparecer un esfuerzo longitudinal acá. Y si tenemos un esfuerzo acá, debe aparecer otro esfuerzo acá. Y si tenemos ese esfuerzo acá, debe aparecer un esfuerzo acá. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente ese sería el estado de esfuerzo, un estado de esfuerzo decortante. Entonces, tomando un elemento diferencial, ¿verdad? Cualquiera, a una distancia ρ, ¿verdad? O sea, imagínense que esto que está acá es un elemento diferencial de A. Y por tanto, si yo quiero calcular cuál es la fuerza que se genera ahí, entonces esa fuerza, que la estoy llamando dF, sería igual al esfuerzo cortante tau por el diferencial de área, ¿verdad? Que es lo que tengo acá. Por tanto, el momento que me produce esa fuerza de F, piensa que está a una distancia ρ desde el centro, ¿verdad?
sea, estamos diciendo que hay una distancia, desde aquí a aquí, hay una distancia ρ. Por tanto, produce un momento acá, que lo estamos llamando dt. Produce un momento, aquí está, igual a la fuerza, esta es la fuerza de F, ¿verdad? Por la distancia ρ. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos conocer cuánto vale el momento total T, ¿verdad? Por equilibrio, lo que tenemos que hacer es sumar todas esas pequeñas fuerzas que aparecen acá, en la sección transversal. Y como estamos hablando de fuerzas diferenciales, esa suma me va a dar esta integral que está acá. ¿De acuerdo? O sea, voy a tener esta integral que está acá. Ahora, bueno, aquí se ve, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas pequeñas fuerzas, estamos hablando de una distancia ρ, ¿verdad? El momento de T sería igual a dF por ρ, ¿verdad? Y dF dijimos que es igual a tau por dA. Entonces, sumando todas esas fuerzas, obtenemos el momento total. Ahora, tau lo podemos despejar de la ecuación anterior que vimos en la diapositiva anterior, porque habíamos visto que hay una variación lineal de la deformación y por tanto hay una variación lineal del esfuerzo, ¿no? Y que tau entre ρ es igual a tau máximo entre c, de donde tau es igual a rho c por tau máximo. Fíjense que tau máximo es el esfuerzo que ocurre aquí en el extremo, que es constante, ¿verdad? Y c es el radio de la sección, que es constante. Rho es una distancia cualquiera entre 0 y c. Tau es un esfuerzo cualquiera entre 0 y c. Solamente quedan 10 minutos, no creo que no dé tiempo a terminar. Si se cae la sesión, entonces volvemos a entrar al mismo link, ¿de acuerdo? Bien. Entonces tenemos, partiendo de ahí, ¿verdad? Sustituyendo a tau aquí, ¿verdad? Sustituyo a tau por esta expresión que está acá. Eso me va a dar, aquí está, sustituyo a tau por, o sea, esta expresión que está acá, ¿verdad? Sería tau, entonces sustituyendo a tau por esta expresión que está acá, vamos a tener que esto sería tau, ¿verdad? Entonces, haciendo las operaciones que están indicadas acá, recuerden que tau máximo es constante porque es el esfuerzo que ocurre en la fibra extrema y C es constante porque es el radio de la sección circular. Por tanto, tau máximo y C pueden salir de la integral, ¿verdad? Entonces tengo aquí ρ por ρ al cuadrado de A. Y por tanto, la ecuación me va a quedar así, ¿de acuerdo? O sea, voy a tener que el momento torsionante va a ser igual a esta expresión que está acá. Tau máximo entre C por esta integral que está acá. Si esta integral que está acá la llamamos J, vamos más adelante, ¿por qué? J, vamos. Esta expresión sería J. Entonces, vamos a tener que el esfuerzo cortante máximo, ¿verdad? Despejando de acá, es igual al momento torsor por C entre J, donde J representa esta integral que está acá, que como vamos a ver más adelante, esa integral que está acá básicamente es lo que se conoce como el momento polar de inercia, ¿de acuerdo? Y está representado por esta integral que está acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta sería la ecuación para nosotros poder calcular el esfuerzo cortante máximo en una sección circular sometida a torsión, ¿de acuerdo? Va a ser igual al momento torsor en la sección. Fíjense que ese momento torsor es el momento torsor interno, como vamos a ver más adelante, siempre trabajamos con fuerzas internas,
C sería el radio de la sección, ¿verdad? La distancia desde el centro al extremo, a la fibra extrema, que es donde ocurre el esfuerzo cortante máximo, entre J, que es el momento polar de inercia de la sección, que vamos a ver más adelante cómo podemos obtenerlo para el caso de la sección circular. Por lo tanto, tenemos, ¿verdad? Ya dijimos que estado máximo es igual a la torsión por el radio entre el momento polar de inercia. Si sustituimos en la ecuación, en esta ecuación que está acá, ¿verdad? Que vimos que hay una variación lineal del esfuerzo, ¿verdad? Ya tenemos esto, ¿verdad? Si sustituimos, entonces vamos a obtener la fórmula del esfuerzo cortante por torsión para cualquier punto de la sección transversal de mi barra sometida a torsión, ¿sí? O sea, básicamente ahí lo que hicimos fue sustituir en la ecuación que vimos, o sea, dijimos que tau es igual, ¿verdad?, a rho por C entre tau máximo, ¿no? Porque hay una variación lineal. Sustituyendo tau máximo, vamos a tener rho C torsión C, que sería el radio, J. Fíjense entonces que esta C se va con esta C y finalmente me queda que el esfuerzo cortante en cualquier punto de la sección va a ser igual a T por rho entre C, que es básicamente la ecuación que aparece aquí. ¿De acuerdo? O sea, donde tenemos que T sería la torsión interna resultante en la sección, calculado por equilibrio mediante el método de la sección, ¿verdad? O sea, sería la fuerza interna, donde nos interesa determinar el esfuerzo. J es el momento polar de inercia de la sección transversal. Y rho de la distancia al punto de interés para calcular el esfuerzo. Como hay una variación lineal, ¿verdad? Sabemos entonces que el esfuerzo cortante máximo ocurre en la fibra extrema. ¿De acuerdo? Bien. Eh, Básicamente, ¿verdad? Aquí vemos cuando una sección está sometida a torsión, ocurre una deformación angular y esa deformación angular genera un estado de esfuerzo cortante puro. Básicamente aquí lo tenemos, ¿verdad? Tenemos torsión, un estado de esfuerzo cortante puro. Cuando hablamos de un estado de esfuerzo cortante puro, pues básicamente, si recuerdan su resistencia de materiales 1, eso significa que tenemos un estado principal de esfuerzo de tensión y compresión. Aquí se ve, ¿no? Miren aquí, tensión y compresión. O sea, cortante, esto cortante me va a dar tensión y esto cortante me va a dar compresión. Por lo tanto, cuando tengo un estado de cortante puro, básicamente tengo un estado de tensión y compresión. Y entonces cuando aplicamos torsión en una barra dúctil, pues básicamente ocurre una falla a 45 grados, como aparece aquí, porque vamos a tener en una dirección tensión y en una dirección compresión. O sea, voy a tener, fíjense que aquí se genera una tensión a 45 grados, ¿verdad? Y por eso entonces se genera una grieta a 45 grados cuando tenemos torsión. Aquí se puede ver, ¿no?, fácilmente, ¿verdad?, la barra en el espacio sometida a torsión. Ya dijimos que la torsión produce esfuerzo cortante. Aquí se ve, ¿verdad?, un estado de esfuerzo cortante puro. Básicamente es un estado de tensión y compresión a 45 grados. Aquí se ve. Por lo tanto, la barra básicamente tiene un estado de tensión en una dirección y compresión. Fíjense aquí que si tengo tensión así, pues va a tender a aparecer una grieta aquí así, ¿verdad? Aquí se ve la barra que apareció la grieta, ¿no? O sea, había tensión así y por tanto se produce la grieta, ¿no? Si lo vemos en elevación,
Aquí está el estado de cortante puro, ¿verdad? Que sería, si vemos esto en elevación, se ve algo así, superficie de rotura dúctil. Y por tanto, la grieta se genera así. ¿De acuerdo? Aquí tenemos tensión, compresión, se produce la falla. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un estado de torsión en una barra circular, pues básicamente eso quiere decir que tenemos un estado de torsión pura. Digo, un estado de cortante puro. Y que ese esfuerzo, tau, lo puedo calcular como un momento torsor por la distancia ρ entre J. ¿De acuerdo? Básicamente eso sería en el caso de una barra circular sometida a torsión. El único problema aquí sería determinar el valor de J. Vamos a ver entonces ahora, fíjense que ya tenemos la ecuación para la torsión, ¿verdad? Para calcular el esfuerzo cortante a una distancia cualquiera, una distancia ρ cualquiera desde el centro de la sección circular. El único problema que tenemos es determinar el valor del momento polar J para el caso de una sección circular, ¿no? Que dijimos que era igual a la integral en todo el área, ¿verdad? De ρ al cuadrado. Entonces, para eso, vamos a tomar una franja que está de ancho, bueno, aquí en la gráfica aparece como de R, pero sería de ρ, ¿no? Vamos a ponerlo acá, o sea, estoy tomando esta franja que aparece rayada aquí, que voy a considerar que tiene un espesor de ρ, ¿de acuerdo? Y sería una circunferencia. Si esa circunferencia yo la corto y la pongo a lo largo, o sea, la estiro, ¿verdad? Si la estiro así, ¿verdad? O sea, cogí esta circunferencia, imagínense que la partí ahí, que la corté ahí, y entonces la abrí, ¿no? Y entonces ahí tengo, que esta distancia que está acá, ¿verdad? Tengo que esta distancia que está acá es la que estoy llamando de ρ. Y esta distancia que está acá, básicamente sería igual. Fíjense que sería la circunferencia de todo eso, prácticamente tiene un espesor de ρ, o sea que es un espesor insignificante si tomamos la línea media, ¿verdad? Estamos diciendo que ocurre a una distancia ρ, ¿verdad? O sea, la distancia de aquí a aquí, pues básicamente es una distancia ρ, y por tanto, esa circunferencia que está ahí tiene un perímetro, ¿verdad? Que sería igual a 2pi por ρ. O sea que aquí sería 2pi. Déjame ver cómo puedo representar el pi. 2pi por ρ. Entonces, fíjense que el área de esa región sombrada, ¿verdad? Que la podemos llamar dA, va a ser igual entonces a la longitud, que es 2pi por ρ, por el espesor, que sería de ρ. Entonces, si nosotros sustituimos a dA aquí, ¿verdad? ¿Qué yo voy a tener? Aquí está. Voy a tener entonces
sustituyendo A de A, ¿verdad? Que la integral cambiaría de esta forma, ¿verdad? Tendríamos que hacer un ajuste en los límites, porque ya no sería la integral no sería en el área, sino que sería de 0 a C, serían los límites. Aquí está, ¿no? Y por tanto, haciendo la integral que está aquí, fíjense que 2pi es constante, lo saco, voy a tener entonces la integral de 0 a C de pi al cubo por d rho. Haciendo esa integral, ¿verdad? Voy a tener 2pi por rho a la 4 entre 4, evaluando los límites de 0 a C, voy a tener entonces que eso va a ser igual a 2pi por c a la 4 entre 4. Este 2 se va con este 4 aquí, me queda 2 abajo, y por tanto, el J, o momento polar por una sección circular, ¿verdad? Va a ser igual a pi por c a la 4 entre 2. ¿De acuerdo? En el caso de una sección hueca, vamos a ver que es muy similar el valor, aquí está. O sea, en el caso de una sección circular, el J sería el valor que tenemos acá. Para una sección hueca, ¿verdad? Podemos aplicar el mismo procedimiento, ¿verdad? Igual, voy a tomar un área, una franja, cualquiera, una distancia ρ desde el centro, ¿verdad? En este caso, el área de A, que va a ser igual, como vimos ahorita, igual, a 2pi por rho de rho, ¿verdad? O sea, lo mismo, ¿no? Voy a tener que este sería la longitud y que este sería el ancho, ¿no? Tomamos el área de A con una longitud 2pi rho y un ancho de rho. Por tanto, sustituyendo, voy a tener lo mismo, ¿verdad? Pi al cuadrado, sustituyendo a dA, 2pi rho de rho, y en este caso, igual tengo que cambiar los límites porque no sería en el área, sino que ya sería, fíjense que en este caso, como el área empieza aquí en RI, entonces el límite inferior no sería 0, sino que sería RI, y el límite exterior, que en este caso C lo estoy llamando RO, sería RO. Entonces, haciendo la integral que está indicada ahí, pues básicamente 2pi es constante, lo saco, voy a tener la integral de rho al cubo de rho, eso me va a dar rho a la 4 entre 4, evaluando el límite RI y RO, voy a tener entonces que va a ser igual a esto que está acá, ¿no? Este 2 se va con este 4, y finalmente, en el caso de una sección hueca, el momento polar va a ser igual a pi por el radio exterior a la 4 menos el radio interior a la 4, todo eso entre 2. ¿De acuerdo? Entonces ya con esas dos ecuaciones, ¿verdad? Sabiendo cuánto vale el momento polar, entonces podemos evaluar cuánto vale el esfuerzo cortante en cualquier punto de una sección circular. O cuánto vale el cortante máximo en una sección circular. ¿De acuerdo? Creo que hay algunos ejemplos en el libro, es bastante simple porque es simplemente aplicar la ecuación de torsión, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Vamos a quitar el mute. Levantan la mano o ya sea por la cámara o aquí en el panel para yo verlo. Y pueden... ¿Hay alguna pregunta?